Está en nuestros estudios Emilio Madrid, investigador en temas mineros del colectivo CASA, y vía telefónica desde Cochabamba está Marco Gandarillas, director e investigador del Centro de Documentación de Bolivia, CEDIB. Lamentamos la ausencia de los mineros asalariados y también de los cooperativistas, que en principio, horas anteriores al programa, habían aceptado estar acá para venir a decir su posición, su verdad. Aceptaron. A último momento nos dijeron que preferían no venir al programa. Por supuesto que nosotros les dijimos que iban a los cooperativistas, les dijimos que iban a estar los asalariados. Y a los asalariados les advertimos que iban a estar presentes los cooperativistas. No sabemos si esa es una causa para que se hayan desanimado, o esperemos que la causa no sea la falta de argumentos y de sustento para defender posiciones. Vuelvo acá a nuestros estudios con Emilio Madrid. Emilio, en estas situaciones los números son los que cantan y los que hablan por sí solo, más allá del análisis teórico que podamos hacer algunas personas o los expertos, en fin. ¿Qué dicen los números, Emilio, respecto de las regalías, del aporte en regalías que hacen las cooperativas, las cooperativas mineras, que hace el sector de la minería asalariada, la minería estatal y la minería privada? ¿Qué datos tienen ustedes, Emilio? Sí, yo quiero llamar la atención respecto al tema regalitario, y creo que es un tema que interesa fundamentalmente al Departamento de La Paz respecto a la explotación del oro en el Departamento de La Paz, que por cierto es uno de los rubros donde directamente están participando las cooperativas mineras. Es decir, La Paz se ubica entre uno de los departamentos con mayor exportación y producción de oro, y de hecho las cooperativas mineras, de las cerca de 1.200 cooperativas que se han registrado, cerca de 700 cooperativas están en el departamento de La Paz, y de esas sobre todo es un gran porcentaje las que se dedican a la explotación del oro. Entonces los datos que podemos verificar en este tema con el departamento de La Paz nos muestran que, por ejemplo, el año 2011, por el tema de regalías del oro, el departamento de La Paz ha recibido más o menos cerca de $110.445, ¿no? Sin embargo, esta cifra, haciendo más o menos un cálculo de a qué valor corresponde, nos estaría mostrando de que esto apenas es el valor que representa unos 5 kilos de oro, cuando el departamento de La Paz ha exportado ese año más o menos 2.5 toneladas de oro, ¿no? O sea, La Paz generó, o sea, los cooperativistas obtuvieron 2.5 toneladas de oro. En La Paz, estamos hablando de 2011, ¿verdad? Sí. 2.5 toneladas. Y de esas 2.5 toneladas, como regalías, le dieron a La Paz 110.445. 5 kilos de oro. Sí, más o menos. Y bueno, eso tiene que ver con los niveles de ilegalidad de la explotación del oro, por ejemplo, en el departamento de La Paz, que es uno de los temas que más preocupa. El repunte, por ejemplo, que mencionaba Marco desde Cochabamba, a propósito, un saludo a Marco a la distancia, de las cooperativas mineras, tiene que ver también con este hecho, ¿no? Es decir, hay un crecimiento de las cooperativas en el 2012 respecto de su participación en las exportaciones mineras, y esto tiene que ver sobre todo con el repunte en el oro, ¿no? Es decir, las cooperativas mineras están exportando una gran cantidad de oro, están vendiendo una gran cantidad de oro, pero no obstante el tema es que gran parte de la explotación del oro es ilegal. Hay situaciones de privilegios que se están estableciendo para las cooperativas mineras. Recientemente, en julio de este año, se ha firmado un convenio con las cooperativas y el gobierno para que se regularice el pago de regalías. Fruto de esto ha aumentado
el pago de regalías durante el 2012 en el tema del oro, pero dentro de ese convenio también se ha establecido algunos privilegios, ¿no? Como por ejemplo de que debido a las características del mineral que están explotando, el pago de regalías más o menos es del 1% del valor de su exportación, ¿no? Este es uno de los panoramas que se están viendo. O sea, ese porcentaje, Emilio, está amparado por la ley. O sea, porque ellos podrían aducir y decir, bueno, aportamos eso porque eso dice la ley. Claro. No nos pidan más. El tema es que la ley establece que la alícuota en el oro es más o menos del 7% en este momento, ¿no? Es decir, el 7% de todo del valor total de las exportaciones es lo que se tiene que pagar en el tema del oro. Sin embargo, fruto de un convenio que ha sido firmado exactamente en julio de este año, se ha establecido de que las cooperativas para regularizarse han de pagar más o menos cerca al 1% del valor de sus exportaciones en el tema del oro, ¿no? Para regularizar, para precisamente evitar la evasión, la fuga vía el tema de contrabando, etcétera, ¿no? Ahora, eso también hay que manifestarlo. Está empezando a ser legalizado, ¿no? Es decir, en el proyecto de ley de minería que se ha discutido con el gobierno, por ejemplo, se están estableciendo nuevas alícuotas de, o sea, cuánto de porcentaje se ha de pagar en determinados metales. Y por ejemplo, para el tema del oro, para el tipo de oro que explotan las cooperativas mineras en el departamento de La Paz, se está estableciendo el 2.5% en el proyecto de ley de minería. Se ha duplicado. Se pretende querer duplicar, pero es un porcentaje reducido si comparamos con el 7% que tiene que pagar las empresas mineras en ese sentido. No, porque si de las 2.5 toneladas de oro que explotan anualmente los cooperativistas en La Paz, de esas 2.5 toneladas le dejaban 5 kilogramos como regalía a La Paz, ahora le van a dejar 10 kilogramos y alguito más. No sé si la mejora es tan sustancial. Voy con Marco Gandarillas, director del CEDIVAS de Cochabamba. Marco, acá Emilio nos ha dado algunos datos a manera de ejemplo en el caso del oro en cuanto al pago de regalías en La Paz. Ustedes como CEDIV, ¿qué datos tienen, Marco, respecto de los montos en cuanto a regalías que pagan los cooperativistas a las distintas regiones del país, siempre en comparación con el pago que hacen los otros sectores? A ver, yo daría una cifra que me parece interesante de ver con relación a la política, a lo que se está planteando en el proyecto de ley. El año 2011, las cooperativas exportaron en valor $1.059 millones, y el total de las regalías que pagaron sumó $44 millones. Si a esto le sumamos lo que las cooperativas pagan como canon de arrendamiento a la Comibol, lo que pagaron, más o menos estamos hablando de que en total pagaron un 5% del valor exportado entre regalías y los otros. Es decir, esa fue su contribución, la contribución de las cooperativas, ¿no? El año 2011, que fue un año pico, le digo, en 2012 la situación ha cambiado. Las cooperativas pasan a ser la primera fuerza exportadora, el primer sector exportador de minerales del país. Y eso tiene una gran connotación porque en lo que se ha discutido el proyecto de ley que nos presentan, el proyecto de ley de minería, que va a entrar pronto a debate en la Asamblea Legislativa, se establece un único impuesto, ¿no?, que no va a superar el 1% del valor del mineral comercializado. Entonces, se está previendo una situación en la que el sector que más exporta, menos aporta. Entonces, a nosotros nos preocupa esto porque, como bien señalaba Emilio, hay una política del Estado de fomento al sector cooperativista, y esto viene desde la Constitución, pero en los últimos años las políticas han sido bastante claras, ¿no?, en el sentido de fomentar la expansión de ese sector. Es un sector que necesita permanentemente expandir sus áreas de operación, ¿no? Por eso es el crecimiento exponencial del número de cooperativas mineras. Están expandiendo a varias zonas del país. Nosotros hemos publicado todo un estudio sobre la minería en las tierras bajas de Bolivia, y decimos es la segunda región minera hoy día, ¿no?, la zona del Precámbrico, entre Guarayos, San Ramón, y en esta región el incremento es exponencial en el número de cooperativas. Lo que nosotros estamos viendo, así en datos, es que
todo este valor exportado, estas cifras de exportación, se reflejan en un incremento, en este caso bien importante, muy significativo de las áreas en las que operan las cooperativas. Estamos hablando que del año 2008, sí, hace apenas 5 años, se tenía 70.000 hectáreas. Las cooperativas operaban en una superficie de 73.130 hectáreas, y que al año pasado, a finales del año pasado, llegaron a estar operando en una superficie superior a las 215.000 hectáreas. De ese tipo de crecimiento estamos hablando. Entonces, a nosotros nos parece importante ir más allá del debate de las regalías, porque otra vez el balance es negativo. Es mucha la superficie que se destina, con los bajísimos precios, precios que, aunque se diga que han habido buenos precios, bajísimos precios, porque no se cuenta todo lo que implica esas operaciones mineras, ni siquiera en términos laborales, de costo laboral, y por tanto significa un enorme perjuicio para el país y para las regiones donde se está dando este tipo de operaciones. Por tanto, nosotros planteamos un debate mucho más amplio en torno a la política minera actual, mucho más allá de solamente contentarnos con que existan estos empleos precarios, ¿no? Y ver el problema en su integralidad. Decimos, se ha expandido de una forma irresponsable las áreas de operación cooperativizada, no también las otras, pero cooperativizada especialmente, y con datos también al 2013. Hoy día somos capaces de afirmar, eso lo publicamos en un reciente estudio sobre agua y minería, que la minería, y especialmente este tipo de minería cooperativizada, está presente hoy día en 15 humedales. Están superpuestas las áreas de operación minera cooperativista a 15 humedales. Están en áreas sumamente frágiles, ¿no? Y que ponen en riesgo, por tanto, la salud y el medio ambiente en zonas bastante frágiles. Al respecto, nos vuelve a preocupar lo que el proyecto de ley de minería menciona respecto de la situación del agua. Por ejemplo, se menciona en el artículo 39 que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera puede autorizar la variación de cursos de agua para operaciones mineras. Es una cosa sumamente grave. Por ejemplo, se menciona en otro artículo, en el 87, que los mineros pueden usar aguas dentro de la llamada área minera. Se pueden usar discrecionalmente y sin considerar las afectaciones a terceros las aguas que estén dentro de su área minera. Si esto lo ponemos en la situación de las tierras bajas, hoy día la situación se pone muy, muy grave, ¿no? Porque evidentemente estamos hablando de zonas con muchos cuerpos de agua, ¿no?, que se verían afectados. Se habla también de que de respetar lo que ya estaba en varios anteproyectos y observamos muchas veces, las llamadas aguas de dominio privado, pero también ahora se hablan de las denominadas aguas de dominio comunitario. No queda claro este concepto, habría que profundizar. Y finalmente se habla de que el consumo de agua que afecte el riego se puede acordar, que puede haber una negociación entre las partes no afectadas por la contaminación minera. Esto está en el artículo 87 del proyecto de ley también. Entonces son cuestiones que a nosotros nos preocupan, porque va más allá de las regalías, y las regalías no logran cubrir, y eso también lo tenemos debidamente documentado, los impactos siquiera sobre los cuerpos de agua que genera la actividad minera, ¿no? Si los diques de cola construidos los últimos años en el país para contener los derrames de las operaciones mineras son insuficientes, y además casi todos están financiados por cooperación extranjera, ni siquiera con recursos públicos. Y entonces estamos hablando de una situación que nos llama a reflexionar más ampliamente sobre lo que llama incluso la Constitución, no un sector de interés social como serían las cooperativas. Nosotros acá tenemos unos datos, Marco, datos hasta junio de este año respecto de las regalías que pagan en los sectores de la minería a gobernaciones y a municipios. Tenemos que el sector asalariado de la minería, estamos hablando en global, tanto los que están en el sector estatal como en el sector privado, el aporte en regalías de este sector es de 51 millones de dólares, más de 51 millones de dólares. Esto representa el 89% de la participación en cuanto a regalías.
Los cooperativistas han aportado con 15.139.000 dólares. Esto representa el 10% y algo más del total en el 100%. Esa es la diferencia de acuerdo a datos que nosotros tenemos de enero hasta junio de esta gestión. Nos vamos a ir a una pausa y al volver, bueno, hemos hablado de las regalías. Al volver hablaremos de impuestos. ¿Qué impuestos pagan los cooperativistas? ¿Qué impuesto paga el otro sector de la minería? Pues ya la última parte de esta entrevista hemos hablado sobre las regalías que pagan el sector de la minería, de los mineros asalariados. ¿Dónde están los mineros que trabajan para el sector estatal y también para el sector privado? Marco Gandarillas, director del CEDIV, nos decía, por ejemplo, que en el 2011 el valor de las exportaciones de las cooperativistas, por ejemplo, llegó a $1.059.000. Y de esa cantidad, el sector de la minería cooperativizada aportó 44, de $1.059.857, aportó 44 millones de dólares en términos de regalías. Es muy desproporcional. Emilio Madrid, investigador en temas mineros del colectivo CASA, nos decía, por ejemplo, también dando este dato: en el año 2011 la cantidad de oro que explotaron o obtuvieron las cooperativas mineras en La Paz fue de 2.5 toneladas la producción de oro en La Paz. De esas 2.5 toneladas de producción en La Paz, como regalía le dieron al departamento, de las 2,5 toneladas, le dieron 5 kilitos como regalía al departamento. ¿Qué le parece la desproporción? Son datos que nos dan los dos investigadores que tenemos acá en nuestros estudios. Voy a volver ahora con Emilio Madrid acá en La Paz, para que él nos hable de impuestos. Yo tengo un referente que lo compartía con Emilio Madrid, datos que hemos obtenido de fuente oficial, estos datos que nos han sido proporcionados y que señalan lo siguiente: en lo referente a impuestos y patentes, hasta junio de este año, de 2012, hasta junio de este año, enero, en el primer semestre, el aporte del sector asalariado total en lo referente a impuestos, 89.875.715 dólares el aporte del sector asalariado, lo cual representa un 89% en su participación en cuanto a aporte en impuestos del sector asalariado. El sector de las cooperativas mineras, ¿cuánto aportó? 1.816.699 dólares. Le traslado la consulta a Emilio Madrid. Emilio, ¿cuáles son los datos que ustedes tienen, o en todo caso, para empezar, qué impuestos pagan los mineros cooperativistas? ¿Pagan el impuesto a las utilidades de las empresas, el IVA? Bueno, en minería en general se paga el tema de las regalías, que según el tipo de mineral que se explote, tiene un porcentaje de alicuota que se denomina, ¿no? Y según la cotización, si las cotizaciones son altas, se paga un porcentaje relativamente alto. El porcentaje más alto es del oro, con el 7%, ¿no? Ese es un tema, las regalías. Luego se paga el impuesto a las utilidades de las empresas, se paga el tema del IVA, el impuesto a las transacciones, en general en la minería estamos hablando, ¿no? Sin embargo, el sector cooperativo paga centralmente lo que es la regalía, pagan las patentes y canon mineros, es decir, tus derechos sobre el yacimiento, ¿no? Sobre la concesión, que lo pagas tanto al municipio en el caso de la patente, o el canon a la Comibol, si es que en el caso de las cooperativas están arrendando un área de la Comibol, ¿no? Es decir, es como un alquiler, que es casi insignificante. Hay muchos casos que es apenas el 0.5% del valor de las exportaciones, ¿no? En total, más o menos, las cooperativas pagan solamente lo que es el canon y lo que son las regalías, y el impuesto a las utilidades, si bien no están exentos,
tratándose de cooperativas que muy rara vez van a declarar utilidades, ¿no? Porque no son empresas, ellos porque dicen, no son somos empresas. Claro. Entonces, según datos, de cada $100 que se exporta, ellos contribuyen a lo sumo con 5.5, más o menos $6, ¿no? Es de decir, cada $100 de cada $100 de exportación, ellos pagan $6, ¿no? Al Estado. Los cooperativistas. Los cooperativistas. Y creo que el panorama tampoco es mayor, digamos, en el sector de las empresas, pero no suficientemente significativo. De las privadas. De las privadas. ¿Las medianas o las grandes? En realidad, cuando hablamos de minería mediana, estamos refiriéndonos de grandes empresas transnacionales, ¿no? Lo que pasa es que se han quedado con ese apelativo, ellos se han llamado minería mediana en la década del 60, para precisamente diferenciarse de la Comibol, que era, digamos, la gran minería en el país, ¿no? Y ahí vamos a encontrar a San Cristóbal, que es una de las más grandes empresas mineras, que desde el punto de vista corporativo aparece como minería mediana, ¿no? Y ellos de $100 que exportan, ¿cuánto aportan? Más o menos aportan una cosa de $13, ¿no? Es decir, que el doble casi, el doble, que los cooperativos. Y aún así es poco. Eso tendríamos que empezar a reflexionar nosotros, ¿no? Como pueblo, como sociedad civil, etcétera. Yo creo que la discusión debe ser un poco más allá, como planteaba Marco ahí en Cochabamba, porque tiene que ver con que la minería no solamente es extracción del mineral y ya. Junto con el mineral estamos perdiendo una gran cantidad de recursos. Marco ya lo señalaba, está el tema de los suelos, está el tema de biodiversidad, está el tema de agua. Más o menos en promedio, no hay minería sin agua, eso lo reconocen todos los mineros. Para extraer mineral necesitan usar grandes cantidades de agua, y en promedio para tratar más o menos una tonelada de mineral se usa más o menos su equivalente, ¿no? Es decir, un metro cúbico de agua por cada tonelada de mineral. Entonces, por ejemplo, en el caso de la minera San Cristóbal, que es un referente de la minería más grande en Bolivia, ellos procesan como 40,000 toneladas día de mineral y usan entre 42,000 y 50,000 metros cúbicos de agua. Estamos hablando más o menos de 250,000 turriles, para hacernos una idea, turriles de agua de 200 litros. Es decir, como 200 turriles de agua por cada habitante de la población de Oruro, ¿no? Un turril por cada habitante de la población de Oruro. Entonces, sin embargo, el uso de esa agua no se paga. La minería tiene privilegios para usar a título gratuito grandes cantidades de agua. O sea, San Cristóbal no paga por esa agua. No paga por el agua que extrae, ¿no? Por estas 42,000, 50,000 metros cúbicos de agua diarios, ¿no? Cada día estamos hablando de esta cantidad de agua que se va perdiendo. Entonces, junto con el mineral que estamos exportando, también estamos exportando una gran cantidad de agua que no está siendo pagada, ¿no? Que no sea... Es decir, se está subvencionando a la minería desde el Estado, desde la población. Y entonces esto está repercutiendo en una realidad, ¿no? Somos un país que desde nuestro nacimiento y más antes, ya en la época colonial, estamos anclados en la minería, y sin embargo la minería en ningún momento ha terminado de generar desarrollo. Entonces, como muchos analistas plantean, la minería en realidad es un tipo de desarrollo empobrecedor. Mientras más minería hacemos, más pobres nos volvemos. Y eso se puede observar visualmente. Oruro, Potosí, los centros mineros son los departamentos que yo vengo de Oruro, son los departamentos que han mantenido al país en determinada época, pero son departamentos que después de periodos de boom se quedan pobres. Entonces, cuando se supone que ellos han sido mineros o departamentos que han sostenido al país, su situación no ha cambiado mucho, claro, ¿no? Esto por eso amerita un debate sobre la política minera, un debate que la oportunidad debería ser en el marco de discutir la nueva ley minera, pero hay que lamentar nuevamente, esa ley minera ha sido tratada solamente entre mineros. Como decían muchos compañeros en las comunidades,
se han puesto a discutir entre puro gatos cómo se come la carne, ¿no? Emilio, quiero ir a Cochabamba con Marco para no dejar suelta esta parte de los impuestos. Ha dado una explicación y unos ejemplos respecto a impuestos, Emilio Madrid, del colectivo Casa. Tú, Marco, ¿qué dices sobre esto? ¿Cómo ejemplificarías? ¿Qué impuestos pagan los cooperativistas? Ya en estos pocos minutos que nos quedan, Marco, adelante, por favor. Como decía Emilio, la patente y lo que llaman el canon de arrendamiento, que es miserable, ¿no? Ese es un tipo de subvención que le ha dado el Estado a las cooperativas, junto con varios otros, ¿no? Yo creo que en eso es importante detenernos. El año pasado, en el contexto del conflicto en Colquiri, el gobierno emitió un decreto supremo, el número 1369, en agosto del año pasado. Y producto de ese decreto supremo se consintió que se ampliaran las áreas de las cooperativas sobre las áreas de la Comibol. Entonces, un sector, una empresa, unas áreas que pertenecen teóricamente por constitución a todos los bolivianos pasaron a manos privadas. Fue una privatización de enormes extensiones de territorio. Estamos hablando de miles, de cientos de miles de hectáreas, y no se dijo mucho, no hubo mayor trascendencia. En el proyecto de ley de minería se establecen cosas más graves, ¿no? Por ejemplo, con respecto a estos cánones, dice el proyecto de ley de minería en el artículo 42, inciso quinto, las deudas que tienen hoy día las cooperativas mineras con la Comibol van a pasar al FOFIN, es decir, van a ser nacionalizadas. Se dice, por ejemplo, que los activos que están hoy día en manos de las cooperativas, ¿no?, que son de Comibol, que nos pertenecen a los bolivianos, también van a pasar a manos de las cooperativas, a título gratuito. Entonces, estamos hablando de otro tipo de nuevos tipos de subvención a nivel de superficies donde operan. Entonces, no solamente que aportan muy poco, no, al conjunto de la sociedad y a las regiones donde operan, sino que encima estamos transfiriendo como Estado de uno a otros. Entonces, eso es una cosa tremendamente preocupante y sobre la que queremos llamar la atención. Marco, aprovechando que tú tocas el tema, ya a manera de cierre, yo quisiera consultarte. Este nuevo proyecto que ustedes lo han, por lo que veo, lo han analizado, lo tienen a la mano, ¿va a cambiar? Porque esa era la esperanza de la gente, ¿no? Que en términos de equidad, de equilibrio y de proporcionalidad en función a los ingresos y la producción de estos distintos sectores mineros, aporten también en esa proporción al Estado. Con esta nueva ley de minería, yo estoy entendiendo, Marco, que la figura va a empeorar, van a haber más beneficios, no van a aportar más en función a la mayor cantidad que generan los cooperativistas. O sea, ¿va a ser para peor esta ley de minería? ¿Más favoritismo? ¿Entiendo eso, Marco? ¿O el CEDIP cómo lo ve? Esta es una ley hecha por los actores mineros para favorecer a los actores mineros, ¿no? Y para favorecer a determinados actores mineros. Las grandes empresas salen muy bien con esta ley de minería, ¿no? Como había mencionado hace un momento, las grandes empresas por concepto de plata, con las alicuotas que se están manejando, con el precio que se está manejando, que ya no corresponde con la realidad, los precios están más bajos, no van a pagar. Por ejemplo, San Cristóbal no va a pagar. Y las empresas cooperativistas van a tener apenas un 1%. Y sobre lo que hemos visto, que probablemente estaban en más de un 4 o un 5%, llegando a un 5%, ¿no? Los datos que tú tenías eran de alrededor del 10%, entonces van a rebajar. Entonces estamos viendo un escenario en el que el Estado está dispuesto a subvencionar la actividad minera en general, pero en particular la actividad minera privada, ¿no? Porque no olvidemos, ha habido un ataque y está habiendo un ataque sistemático del Estado, del mismo gobierno, a la minería estatal, ¿no? A quien está acusando de ser ineficiente y de tener precios que van por encima, o costos por encima de los precios que se venden. Entonces, nosotros creemos que hay una cierta coherencia en lo que está haciendo el gobierno. Está debilitando a la Comibol, lo poco que queda de la Comibol, poco que hay de la Comibol, las áreas que tenía Comibol está pasando paulatinamente a manos privadas, en este caso las cooperativas. Y eso es algo que nos preocupa, ¿no? Nuevamente te digo, por las características como se está dando la explotación, que no es solamente en términos de el aporte económico, que es miserable, que es muy bajo, que es el más bajo de toda la región, sino por los otros costos, las otras implicaciones que tiene a nivel social, económico y, por supuesto, también ambiental. Entonces, todo eso es lo que nosotros reclamamos y exigimos que haya también mucha más seriedad de parte del gobierno a la hora de dar a conocer los avances de esta ley. Nos ha costado mucho, nos viene costando mucho a las instituciones que hacemos investigación conocer los anteproyectos de ley. Lamentamos que haya tanto secretismo con respecto a estas normas, cuando la Constitución dice que estos son recursos que pertenecen a todos los bolivianos.
Marco, te agradezco mucho por haber participado acá en Herbol con nosotros. De hecho, no va a ser la última vez que tú estés, Marco. Muchas gracias y que sea hasta cualquier momento. Muchas gracias a ti. Igual un saludo a Emilio ahí en el estudio. Muy bien, Emilio, tengo 2 minutos y yo quiero tu participación con la última pregunta que le hacía a Marco Gandarillas del CEDIF. ¿Este nuevo proyecto de ley de minería va a cambiar la figura de, por ejemplo, el sector de la minería cooperativizada? ¿Van a pagar más regalías? ¿Va a mejorar el aporte proporcional en función a lo que ellos obtienen como ingresos y como volúmenes y valores de exportación? ¿Van a pagar más impuestos? ¿O no? ¿O se van a quedar como está? ¿O es más, se van a ver más favorecidos? ¿Qué han podido ver en el proyecto, Emilio? Sí, en términos generales es una ley que ha sido diseñada por ellos para precisamente tener mayores beneficios, ¿no? De hecho, en términos de impuestos, regalías se están bajando, pero no solamente eso, se están aumentando más derechos en tema de accesos a otros recursos como agua. ¿Están bajando en regalías e impuestos? ¿Van a pagar menos? Sí. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, en el tema del impuesto a las utilidades de las empresas, se ha establecido algo que ya hacía referencia Marco, una nueva tabla de cuándo, por ejemplo, se paga, ¿no? El tema de la acreditación de impuestos, es decir, los mineros pagan las regalías y el impuesto a las utilidades, las empresas fundamentalmente, ¿no? Entonces se está estableciendo algo que ya había en el Código de Sánchez de Lozada, que hay determinadas coyunturas que solo pagas un solo precio, un solo impuesto. Puedes pagar la regalía y acreditar, eso se llama el impuesto a las utilidades, en situaciones de precios bajos. Entonces, por ejemplo, han puesto un techo muy alto en el tema de los precios para acreditarse. El precio del mineral a nivel internacional tiene que estar muy alto. Sí, por ejemplo, Marco lo señalaba en el tema de la plata, ¿no? Cuando se acredita en el tema de la plata, han establecido que cuando el mineral está por debajo de $23 la onza Troy de plata, ellos acreditan el IVA, es decir, dejan de pagar el IVA cuando baja a menos de 23. En este momento, la onza Troy de la plata está en $20. Está por debajo de los 23 que han establecido. Entonces, si estuviera aprobado la ley de minería en este momento, dejan de pagar el impuesto a las utilidades y solo pagan regalía, ¿no? ¿Y pagarían el impuesto solo si la plata llega a esos 23? Supera los 23. Supera los 23. Sí, ¿no? Y lo mismo con otros minerales. En el tema del oro creo que han establecido en 1185 y que para cada mineral, entonces si baja por debajo de eso, no pagan el impuesto a las utilidades, ¿no? Entonces es una ley que los beneficia. En el tema de las cooperativas, los contratos, por ejemplo, que se van a firmar, que están reemplazando la figura de la concesión minera, para todos los actores mineros se está estableciendo contratos con una duración de 30 años. En cambio, para las cooperativas es de plazo indefinido, es mientras dure la cooperativa, ¿no? De las regalías tú decías que del 1% que ahora pagan de de los ingresos o de la producción, les han subido al 2.5, o sea, que no representa gran cosa. Está planteándose eso, o sea, la alícuota en el oro, ¿no? La alícuota que se denomina el porcentaje que tiene que pagar del total de las exportaciones, en este momento es del 7%. Lo que están en este momento con la ley de minería vigente, ¿no? Eso se mantiene. Y lo que están estableciendo es una diferenciación según el tipo de mineral y yacimiento explotado. Por ejemplo, para el tipo de yacimiento y oro que trabajan las cooperativas mineras, están bajándolo a 2.5%. Están bajando. Están bajando al 2.5%. Lo que pagan el 1%, te digo, es fruto de un convenio que han establecido, que es excepcional, ¿no? No sé cuánto tiempo de duración tendrá para el tema, para normalizar el pago de regalías en el tema oro, un convenio que ha sido firmado en julio de este año, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la situación dramática. Ahora, lo que llama la atención, siendo los minerales de tanta importancia para el pueblo boliviano, la discusión no se abra, ¿no? Entonces yo creo que valga la oportunidad y aprovechar tus micrófonos para exhortar a que de conjunto desde la sociedad civil boliviana empecemos a reclamar de que la discusión de la ley de minería
empiece a ser tratado con todos los sectores, ¿no? Que todos opinemos y no solamente los mineros, porque si se trata de eso, cada sector debería hacerse su ley a su gusto y medida y presentarla al gobierno, ¿no? Para que se nos apruebe. Lo propio, Emilio, sí hay algo más que quieres decir. Finalmente yo creo que hay un tema que sí debe preocuparnos, es el tema de la criminalización, ¿no? Que se está incorporando también en el proyecto de la ley. Se está poniendo como parte de las garantías de que garantías jurídicas a los operadores mineros, la prohibición de cualquier acto que interrumpa la minería, ¿no? Y la penalización. Ya con la ley de avasallamientos ha salido eso. Entonces, pero no solamente ahora se está refiriendo a eso, incluso amenazas verbales o escritas que se hagan contra la actividad minera han de ser penalizadas. Que no se puede hacer paro, huelga. No se puede impedir la actividad minera. Yo creo que sí es un debate también para el tema de los asalariados, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hay comunidades, y esto por ejemplo en Oruro, Chayapata, que tiene una vocación productiva agropecuaria y no quiere que ingrese la minería ahí, ese movimiento estaría penalizado, ¿no? Estaría contra la ley. Incluso el solamente hacer un pronunciamiento público, ¿no?, contra la actividad minera, amenazando con impedir la actividad minera en una determinada zona para proteger, por ejemplo, recursos naturales y el medio ambiente. Sí. Entonces ya estaría siendo penalizado y mereciendo investigación y sentencias con pena de cárcel. Bueno, Emilio, son muchos detalles que tiene este proyecto de ley que en una próxima oportunidad lo podemos ir detallando. Emilio, te agradezco mucho por tu participación. Te agradezco a ti. Y yo, para finalizar, yo creo que es importante algo que decíamos entre micrófonos, que el acceso a la información. Cada vez más se está cerrando la información. Marco ya lo señalaba, el tema del proyecto de ley que hemos estado comentando es un tema que casi es secreto de Estado, ¿no? Y finalmente, hasta el año pasado podía uno entrar a la página web del Ministerio de Minería y encontrar datos estadísticos. Hoy han sido retirados los datos estadísticos del Ministerio de Minería. No hay datos estadísticos que estén al acceso de la población, ¿no? Entonces yo creo que este es un tema que desde los medios de comunicación debería insistirse, ¿no?, para que la información sea pública y de acceso a toda la población. Gracias a Emilio Madrid, del colectivo Casa. Emilio Madrid es investigador en temas mineros.